Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas y a todos, dependiendo de dónde os estéis conectando. Bienvenidos a una nueva conferencia online de Fundación Japón. Ante todo me presento, me llamo Cristina Martínez y soy coordinadora de estudios japoneses en Fundación Japón Madrid, desde donde os estamos hablando ahora mismo. Y os recuerdo que la conferencia que nos reúne hoy es la primera de un ciclo de 3 conferencias que estamos comenzando y que se titula Goshuin Meguri, Caminar por templos, un nuevo atractivo para conocer Japón. En concreto, esta primera sesión de hoy es una sesión introductoria que nos dará la señora Akiko Mizu y se titula Introducción al Goshuin, certificado de rendir culto al templo japonés. Así que bueno, aprovechando que poquito a poco os estáis conectando a la sala, os recuerdo, os cuento un poquito a qué se dedica la Fundación Japón. Fundación Japón es una institución oficial del gobierno japonés que busca básicamente fomentar el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre Japón y otros países del mundo. Y bueno, para ello pues desarrollamos proyectos en torno a 3 ejes principales, como son la muestra del arte y la cultura japonesa, por supuesto la enseñanza de la lengua japonesa y por último el fomento de los estudios japoneses y del intercambio intelectual. Para esto contamos actualmente con 25 oficinas en el exterior y bueno, de hecho, 2 de esas oficinas se encuentran en países de habla hispana, con una oficina en México y otra oficina aquí en España, en Madrid. Bien, poquito a poco veo que os estáis conectando. Os comento con respecto a nuestra oficina de aquí de Madrid, que si os queréis mantener al corriente de lo que hacemos, pues podéis hacerlo de varias maneras. Por ejemplo, consultando nuestra página web, consultando nuestras redes sociales, como son Facebook, Instagram, Twitter o nuestro canal de YouTube. Y por último, una forma súper sencilla de manteneros al corriente es suscribiéndoos a nuestra newsletter que llega más o menos cada 2 semanas. Y la verdad es que es bastante práctica. Bien, en el caso de este ciclo de conferencias, contamos con el apoyo de la JNTO, la Organización Nacional de Turismo de Japón, que de hecho participará, y esto es un poco una sorpresa, en la segunda y tercera conferencia, así que muchísimas gracias a la JNTO por su apoyo y estamos muy contentos de contar con él. Sin más por mi parte de momento, doy paso a la señora Emi Shiota, que es subdirectora del área de Articultura y Estudios Japoneses aquí de Fundación Japón Madrid, porque creo que os quiere decir unas palabras. Adelante, Misa. Buenos días y buenas tardes y bienvenidos a la primera conferencia de este ciclo sobre Goshuin, titulada Goshuin Meguri, Caminar por templos, un nuevo atractivo para conocer Japón. Mi nombre es Emi Shiota y soy subdirectora de la Fundación Japón Madrid y la encargada de esta serie de conferencias online. Este ciclo me hace una especial ilusión porque justamente estamos en un momento en el que Japón está reabriendo sus puertas para el turismo. Como ya muchos lo saben, el gobierno de Japón ha comunicado que desde el 11 de octubre los turistas internacionales podrán volver a viajar al país, con las medidas previas a la pandemia, con solo llevar el certificado de vacunación completa o una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes del viaje. Esta conferencia justo se ha pensado para mostrarles una nueva manera de disfrutar el viaje a Japón, coleccionando sellos que podrían conseguir al visitar los diferentes templos y santuarios del país. Así que espero que esta conferencia haga nacer su interés por viajar a ese lindo país que es Japón. Nuestra conferencista de hoy es especialista en coleccionismo de Goshuin y nos contará desde su punto de vista japonés el atractivo del mismo. En cuanto a la segunda y tercera conferencia de este ciclo, como mi compañera les ha comentado, les adelanto que tendremos otros invitados especiales, como la Oficina Nacional de Turismo de Japón, JNTO, que nos presentará información relevante de los lugares que se han mencionado en la conferencia. Además, en la tercera sesión también invitaremos a Laura y Luis de Japonismo, la popular página web que lleva divulgando la cultura japonesa desde el 2006. Por último, para las personas que nos acompañen en las 3 sesiones completas, tendrán la oportunidad de ganar un interesante regalo relacionado con el turismo y el Goshuin, así que no se lo pueden perder. Muchas gracias por su atención y les invito a dar un paseo virtual por Japón en esta interesante conferencia sobre Goshuin. Esperamos que lo disfruten. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emi-san. Retomo brevemente la palabra para comentaros un par de cositas de dinámica de la conferencia de hoy. Bien, esta conferencia durará aproximadamente unos 60-70 minutos y después tendremos un turno de preguntas y respuestas que podrá durar como una media hora. En total, en principio, no durará más allá de las 6 de la tarde como máximo. Así que, bueno, paso ahora ya sí, a presentar a nuestra invitada. Se trata pues de la señora Akiko Mise, como os comentábamos. Akiko Mise-san es ingeniera agrónoma en la Nihon University de formación. También es máster en sistema y administración en deportes y salud y durante mucho tiempo fue locutora en la NHK nacional de Japón, pues en la prefectura de Saitama. Actualmente es locutora freelance y de hecho, bueno, ella, como os comentaba, comenzó su carrera en la NHK y sobre todo ha sido reportera deportiva. Ahí es nada. Esto en cuanto a su formación profesional, pero luego aparte tiene este aspecto, este hobby suyo que son los Goshuin, del que nos va a hablar, y que le viene porque su padre tenía un templo budista. No digo más de momento, la dejo a ella misma que nos presente su persona, así que sin más voy a dar paso a nuestra invitada. Ya, Akiko Mise-san, yoroshiku onegai shimasu. Hola. 御朱印の講座の講師を務めます、ミスアキコです。Soy Akiko Misu. Voy a ser la conferenciante de este ciclo de conferencias sobre Goshuin. 今日は私の大好きな御朱印を伝える機会をいただきまして、本当にありがとうございます。Y muchísimas gracias por concedernos esta oportunidad de poder presentar a Goshuin, mi hobby preferido. 今日は今、日本で人気のある御朱印についての入門編となります。Hoy voy a hacer una introducción sobre Goshuin, una actividad que se está haciendo cada vez más popular en Japón. 御朱印とはどんなものなのか、どんな歴史があるのか、そして今、人気の御朱印はどんなものなのかご紹介していきます。Voy a ir presentando qué es Goshuin, cuál es su historia y cuáles son los que está recobrando esta popularidad. それでは、じゃあ資料の方をお見せしたいと思います。Voy a empezar a compartir el documento de la presentación. 見えてますでしょうか？大丈夫ですか？ ¿Lo pueden ver? Bien. では簡単に先ほども紹介してはいただいたんですが、自分の自己紹介をさせていただきます。Aunque ya me ha presentado brevemente, también me gustaría hacerlo yo misma. 私は神社やお寺の人ではなくて、本業はアナウンサーです。No trabajo ni en un templo ni en un santuario, sino que de profesión soy locutora y reportera. 今も日本のプロサッカーリーグの中継リポーターを務めています。Y sigo trabajando en este trabajo como reportera de los directos de los partidos de la Liga Japonesa de Fútbol. 子供の頃に住んでいた町に大きな神社があってよく遊びに行っていたり、あと学生時代に神社でお手伝いもしていたので、神社やお寺がとても身近な存在でした。Cuando era pequeña tenía un santuario grande cerca de mi casa que iba a jugar allí y también un poquito más avanzado de edad también trabajaba ayudando las labores en los santuarios. 仕事柄、日本各地に行くようになりまして、そのついでにその町にある神社、仏閣へ行くようになったので、そこで御朱印を集めるようになったんです。Y desde que empecé con mi carrera profesional tenía muchas oportunidades de viajar y en esos viajes aproveché para hacer visitas a los templos y a los santuarios de cada lugar y desde ahí empezó mi colección de Goshuin. 私自身の御朱印歴は15年くらいです。Y llevo coleccionando Goshuin aproximadamente durante estos 15 años.
御朱印とっても素敵なんですよと話をしていたら、ご縁がありまして本を出すことになりました。Y estaba comentando de lo bonito que son estos Goshuin. Entonces, luego tuve la oportunidad de que me propusieron publicar el libro sobre Goshuin. それがこの写っている青い線が入っている本なんです。Y esa publicación es el libro que está viendo en la pantalla que tienen las rayas azules. 10年前の本なんですが、その時はまだ日本でも御朱印に関する本が数冊程度しか出版されていなかった頃です。Y Goshuin, estos libros, este libro de Goshuin fue publicado hace 10 años, cuando todavía no había muchas publicaciones, había solo unas cuantas en Japón que trataba de este tema. しかしこの10年間で御朱印ブームが日本国内で起こって、今ではたくさんの御朱印本が書店に並んでいます。Pero en estos 10 años ha ocurrido un boom de Goshuin y actualmente hay muchísimos libros que ha escrito sobre este tema en las librerías. それだけ皆さんを魅了する御朱印、どんなものなのかご紹介していきます。¿Y por qué atrae tanto a tanta afición este Goshuin? Iremos viendo su secreto. さあ、御朱印というものですが、神社やお寺で受けられる赤色の印と墨文字が書かれているもので、参拝の証として受けられるものです。Goshuin son un escrito en el que vienen escritos algunas letras, más está sellado con los sellos rojos y esto es un certificado de la visita a dicho templo o santuario. ちなみに御朱印のこの朱という文字は赤色という意味です。印はスタンプという意味なので、赤色のスタンプという意味の日本語でもあります。Goshuin, la parte, si lo desciframos, Shu significa rojo, que representa a este color del sello. In es sello. Entonces, el Goshuin significa este sello rojo. もともとこの御朱印は仏教のお釈迦様の教えが書かれているお経を写したものを収める、その証としてもらうものでした。Antiguamente, en los templos budistas, estos Goshuin se emitían en aquellas ocasiones en las que los visitantes ofrendaban y custodiaban los sutras escritos por Osaka, por Buda, y como su certificado de entrega recibían este Goshuin. ですが、時代とともに徐々にお経を納めなくてもお参りした証としていただけるようになり、今ではほとんどお参りするだけで受けられるものです。Pero con el transcurso del tiempo, esta costumbre ha cambiado. Ahora, hoy en día, no hace falta entregar el sutra, sino que con tan solo visitarlos pueden obtener este certificado Goshuin. で、そもそもお経を納めていただくものという流れから、お寺によっては御朱印と呼ばないで納経と呼ぶところもあります。Así que por este origen, por el hecho de que se emitía este certificado a cambio de la entrega del sutra, hay templos que no los llama Goshuin, sino que los sigue llamando como no-kyo, que significa entrega de sutra. で、この御朱印ですが、神社やお寺によってそれぞれデザインが異なることも特徴の一つです。Otra característica de este Goshuin es que su diseño varía de un templo o santuario a otros. そもそも手書きなので、世の中に一つとして同じものがないため、御朱印のデザインの違いを楽しみに、御朱印集めをしながらお参りする方も多いんです。
Además, son piezas únicas, por lo que se escriben todos a mano. Y esta diferencia de diseño de un santuario, un templo a otros, que sean diferentes, son los que están llamando la popularidad como coleccionismo. では、御朱印ですが、お寺と神社、ちょっと違いがあるのかなと思われる人がいるかもしれないので、ご紹介しようと思います。Y habrán preguntado si hay diferencia entre Goshuin de un templo y el Goshuin de un santuario. Vamos a ir viendo esas diferencias. パッと見はよく似ているように思いますよね。A simple vista, parecen muy parecidos. ではまずお寺から見ていきたいと思います。Vamos a ver un Goshuin de un templo. 御朱印はほとんどが墨の文字を書いてから印を押しますので、青色のゾーンの文字のところから見ていきたいと思います。Los Goshuin se escriben primero las letras y luego se sella. De modo que vamos a ver de la parte de las escrituras, los marcados en azul. まず、左上のここですね、大本山という文字は、これはお寺に、ごめんなさい。これはお寺に与えられているお寺の名前の前につく呼び名なんです。A la izquierda, en la parte superior, podemos ver tres letras que pone Dai Honzan, que son el título que se pone delante del nombre del templo. 次に右上のここですね。奉拝という文字はお寺にお参りしたという意味の文字です。Y aquí en la parte derecha superior, dos letras, pone Hohai, que significa que se certifica la visita a este lugar. 続いて中央に大きく書かれているナム地蔵尊というのはこのお寺のご本尊の名前です。Aquí en el centro vemos unas letras más grandes que pone Nam Jizo Son, que es el objeto de adoración en este templo. お寺には仏様をお祭りしているので、このお名前が、そこのですね、仏様のお名前が中央に書かれることが多いです。En cada templo hay un objeto de adoración o una figura de adoración. Entonces, en el centro se escribe el nombre de ese objeto. そして、右下には日付、左下にはお寺の名前が書かれています。Y en la parte derecha inferior pone la fecha de la visita, pone la fecha, y en la parte izquierda inferior pone el nombre del templo. 続いて朱印ですが、左上にあるのはどんな場所かを示すもので、このお寺では天下禅林の印が押されていて、人材を広く天下に求めて育成する禅寺ですという意味を持つ印が押されています。Y vamos a ir viendo ahora los sellos de color rojo, los shuin. Aquí en la izquierda superior hay un sello que pone Tenka Zenrin, que significa, que significa la difusión general a todo el pueblo del Zen, de modo que se puede ver que esto se trata de un templo de budismo Zen. 続いて右上とこの真ん中の印は寺院にゆかりのあるものが押されていて、今回この場合は右上にご本尊のお姿を示している印、そして中央にはご本印と呼ばれるご本尊を表す印が押されています。Y los sellos de la parte derecha superior y del centro, ambos representan al objeto de adoración en el templo. El de la derecha superior
El sello tiene la figura que tiene este objeto y en el centro tiene el símbolo de este objeto de adoración. そして、左下にはこのお寺の正式な印が押されています。Y en la parte izquierdo inferior se ha puesto un sello oficial del templo. 御朱印によって書かれる文字や朱印の位置は数も変化しますが、おおよそお寺の御朱印はこのような内容のものが多いです。En cada templo se difiere la escritura, lo que se pone y sus posiciones también. No obstante, lo que son los contenidos suelen ser de esta forma. Estos contenidos son los más habituales. では続いて神社の御朱印ですが、お寺よりもシンプルな印象があるのが神社の御朱印の特徴です。Y vamos viendo el Goshuin de los santuarios, lo que parece más simple que los de templo. Eso es una de las características de los Goshuin de los santuarios. まず右上に寺院と同じく光拝の文字が記されています。En la parte derecha superior, aquí también vemos las dos letras Hohai, que significa la visita al santuario. 続いてその隣に神社ゆかりの言葉が記されていることが多く、この場合は水戸常盤山、この神社のある地名が記されています。Y justo al lado se describen las palabras que se asocia a este santuario. En este caso pone Mito Tokiwa-san, que es el lugar donde se encuentra este santuario. そして真ん中には神社の名前がドーンと書いてあります。Y en el centro, con letras más grandes y más llamativo, pone el nombre del santuario. そして左側に日付があります。Y el lado izquierdo vemos la fecha. そして朱印です。この神社では真ん中に2つ押されています。Y vamos a ir viendo los shuin, los sellos rojos. Aquí vemos que en el centro se ha sellado en dos posiciones. 上に神社の紋章の印、そして下に神社の正式な印が押されています。En la parte superior, el sello representa al símbolo o el logotipo de este santuario. Y abajo está el sello oficial del santuario. 神社の場合は正式な印が中央に一つドーンと押されているところも多いです。Y en caso de los santuarios, hay veces que este sello oficial del santuario esté posicionado en la parte central, en grande. 神社の御朱印の特徴は神社名が大きく書かれているので、どこの御朱印なのかが一目でわかる。それが特徴の一つになります。Una de las características de los Goshuin de los santuarios es que esté descrito en grande el nombre del santuario en el centro, así pudiendo identificar de dónde es este Goshuin. こういった基本的な御朱印をベースとして、今ではいろんなデザインがありますので、後ほどご紹介していきます。Estos son los Goshuin básicos que he utilizado para explicar. No obstante, hoy en día hay muchos Goshuin con diferentes diseños que los iremos presentando. では、このような御朱印をどういった形でもらうのかといいますと、御朱印帳というものに書いてもらうのが一般的です。¿Cómo obtenemos este tipo de Goshuin? La forma más habitual es que se vayan escribiendo en las libretas que nosotros llevamos. この帳面を持っていなくても、御朱印帳のページの大きさ、だいたい10センチから15センチくらいの紙に書いてもらうことができます。
Aunque no tengamos esta libreta, no pasa nada porque nos van a entregar un papel de aproximadamente 10 a 15 centímetros, que es el tamaño estándar de la libreta, y nos lo va a entregar por hojas. コロナウイルスが流行してからは、紙でお渡ししますというところが増えましたが、最近、正面にも書いてくれるところが増えてきました。Con la pandemia se ha aumentado más el sellado de Goshuin en papel. No obstante, también se ha venido recuperándose este formato de la libreta. そもそも御朱印は神社仏閣にある御朱印所、社務所などでもらうので、御朱印をもらう場所に行けば御朱印帳も置いてあります。Estos Goshuin nos lo sellan en las oficinas llamadas Goshuinjo o Samusho, que es donde nos escriben y nos sellan a estas libretas o los papeles, que podemos acercarnos allí y para que nos lo entreguen. その御朱印帳の多くは蛇腹式と呼ばれるものが多いです。Estas libretas de Goshuin, los más frecuentes son los que se llaman Yabaraski. 紙が折られながら連なっているこの写真のようなスタイルが一般的で、裏表どちらも使えるので、1冊で50ページくらいあります。Los papeles las páginas están plegadas de la forma como las que se pueden ver en la pantalla y se pueden utilizar la cara superficial y también la parte dorsal. De modo que un pliegue, una libreta puede contener hasta unos 50 Goshuin. 御朱印帳は昔はお葬式の時に棺桶の中に一緒に入れていたと言われていて、その時、この蛇腹を長く開いた状態で飾っていたと言われています。Antiguamente, en los funerales, se colocaban estas libretas de Goshuin en el ataúd de forma abierta. このように昔からあるとされているわけですが、じゃあ御朱印にはどんな歴史があるのか見ていきたいと思います。Así, Goshuin se ha utilizado desde la antigüedad. Vamos a ver cómo ha sido su evolución en la historia. 今日は時間に限りがありますので、ぎゅぎゅぎゅっとまとめました。Hoy, como tenemos tiempo limitado, lo presento de una forma muy abreviada. 御朱印の起源についてはいろいろな説があるんですが、有力な説は13世紀の前半、鎌倉時代に始まったとされる66部という霊場巡りではないかと言われています。Sobre el origen de Goshuin hay varias hipótesis. No obstante, una de ellas es la que defiende que comenzó en la primera mitad del siglo XIII, en periodo de Kamakura, ligada con la visita de los 66 lugares sagrados de Japón, llamado 66部。この66部は日本全国66カ所の霊地にお経を奉納するので、巡礼の旅を行った人のことになります。Este 66部 significa la entrega de escritos de sutra en estos 66 lugares sagrados de todo Japón. De modo que los 66部 también significaría hacer viajes de peregrinación. そしてその巡礼の旅ですが、日本では14世紀から18世紀の室町時代から江戸時代にかけて盛んに行われるようになりました。Esta cultura de peregrinación se va recobrando mayor popularidad entre los siglos XIV y XVIII, desde el periodo Muromachi hasta el periodo de Edo temprano.
13世紀に始まって18世紀の前半頃に一度ブームを迎えたことになるんですね。Eso quiere decir que comenzó en el siglo XIII y en el siglo XVIII ha ocurrido un boom. その巡礼の際にお経を収めた証として筆で文字を書いてもらったこと、これが起源とされています。Y en esta peregrinación, en las entregas de los sutras en los lugares sagrados, recibían como certificado los escritos. Y al parecer, son el origen de este objeto. でもその時は文字だけだったので、朱色の印はなかったんです。Pero en este momento era solamente escritura con pinceles, de modo que todavía no habían estos sellos rojos. なのですが、ブームというのはやっぱり落ち着いてくるんですよね。江戸時代の後期になると、だんだん霊場巡りが行われなくなってしまい、参拝の記念に朱印をもらうという風習のみが残りました。Pero como bien saben, el boom siempre se van bajando su ánimo. Y ya en la segunda mitad del periodo Edo, este boom también se ha visto más tranquilizado. Y de modo que ahí se perdió parte de la cultura y se quedó solamente recibir el certificado de la visita. 要するに書くのよりもポンと押すのが簡単だったから朱印が登場したということになるんですね。Y en ello también en su aparición también estaba el hecho de que los sellos, los shuin, eran más fáciles que entregar a los visitantes por escrito. なので長い歴史の中、文字だけの期間、そして朱印だけの期間というのがあって今につながっています。De modo que hasta aquí hemos podido ver cómo en la historia hubo un periodo en el que solamente era escritura y luego posteriormente hubo una época en que era solamente sellos. また、江戸時代のこの頃、朱印が登場した頃には、まだ御朱印という言葉は使われていませんでした。Y en esta época de Edo, aunque ya había sellos, todavía no se llamaban goshuin. 今のスタイルであったり、神社でもらったり、お寺でもらう印を御朱印と呼ぶようになったのは、20世紀の昭和時代に入ってからという説が有力です。Que se llamen a estos certificados y estos sellos como goshuin, como prueba de la visita al templo o al santuario, es una cultura que nació ya en el siglo XX, en la época de Showa. Esta es un poco la teoría que más se apoya en este momento. この10年間で本当に日本国内幅広い年齢の方に御朱印は楽しまれています。No obstante, en estos 10 años, la cultura de Goshuin se ha difundido en una gran masa sin diferencia entre edades o género. なぜ今人気なのかというポイントを御朱印視点でお話ししていこうと思います。¿Por qué se ha despertado esta popularidad en estos 10 años? Vamos a ir viendo sus motivos. まず一つ目のポイントがデザイン性の高さです。Uno de los puntos es el alto diseño. 先ほど紹介した基本的な御朱印は紙の上に筆の文字と赤色の印でしたが、ここ数年本当にいろんなデザインが出てるんです。Hemos visto unos ejemplos básicos que era escrito sobre papel con tinta, la escritura y con su sello. No obstante, hoy en día tenemos muchos más que tienen diseños particulares. 先ほどちらっと見せちゃいましたが、これは切り絵御朱印というものです。
Les he mostrado un poquito antes, pero por ejemplo, es un Goshuin hecho con kirigami. 見えるように、しっかり見えるように、今日は赤い紙の上のお写真を見せてるんですが、非常にカットワークが美しい御朱印です。Son papeles cortados y para que se vean los cortes lo he colocado sobre un papel rojo. Como pueden ver, es un trabajo minucioso y de muy alto diseño. 東京にある田無神社の御朱印で、田無神社でお祭りされていて、願いをくまなく聞き入れてくれると伝えられている御龍神、5つの龍ですね、が切り絵されています。Y este Goshuin es del santuario de Tanashi en Tokio. En este santuario se consagra a 5 dioses dragón que se dice que concede cualquier y todos los deseos. 真ん中には基本の神社名、そして神社ゆかりの言葉、日付が記されていて、中央に神社の朱印が押されています。Como pueden ver, con la letra más grande pone el nombre del santuario, luego otras palabras asociadas a este santuario y la fecha, y en el centro el sello oficial del santuario. すごくアートといったね、意味合いの強い御朱印ですね。Así pueden ver que tiene un valor artístico este Goshuin. 続いてご紹介するのは、刺繍御朱印です。El siguiente es Goshuin bordado. 東京の靖国神社の御朱印ですが、上に神門の刺繍が入っていて、また私が御朱印を受けたのが7月だったので、日本の七夕というイベントにちなんだ七夕飾りの刺繍が施されています。Y se puede ver que es un Goshuin que tiene un bordado del símbolo Shinmon en la parte superior, y cuando visité a este santuario era era en julio, en la época de la festividad de Tanabata, de modo que vienen los bordados que simboliza a esta festividad. この刺繍ですが、季節ごとにデザインを変えて出されているので、それを集めることを楽しみにされている人もたくさんいらっしゃいます。Este bordado cambia de diseño según época del año, de modo que hay personas que coleccionan el Goshuin del mismo santuario, pero de diferentes épocas. では続いては2ページにわたって書いてくれる御朱印です。El siguiente ejemplo es un Goshuin que se sellan en 2 páginas. これは東京の浅草神社のものなんですが、Este es el Goshuin de Santuario de Asakusa en Tokio. 三社祭りと呼ばれる有名なお祭りの期間だけいただけるもので、お祭りで街を練り歩くこのおみこしと三社祭り、三社祭という金色の印が押されています。Y aquí en este santuario se concede este Goshuin solamente en la época del famoso festival de Sanja Matsuri. Y se puede ver que vienen los dibujos, la ilustración de los altares móviles de las fiestas japonesas, y que se cargan y que se que se hace un palanquín durante esta época de la festividad. Viene representado esa ilustración. 文字ですが、奉拝、日付のみですね。朱印は神社の正式な印と紋章の印が押されるシンプルなものです。
Como pueden ver, las letras son muy pocas, solamente pone el hohai, el certificado de la visita, y la fecha. Luego solamente los sellos, el símbolo y el sello oficial del santuario. 凝ったデザインの御朱印が増える中で、こういうシンプルなものに良さを感じる方も多いようです。Cuando hoy en día está apareciendo Goshuin con muchos motivos decorativos o de diseño. Por lo contrario, también hay personas que les gustan este tipo de diseños más sencillos. 続いては、コロナウイルスの影響で日本国内でも外出を控える時期がありました。そのため、寺院や神社でも新しい取り組みがあったんです。Y vamos a pasar a otra razón de la popularidad. Con la pandemia ha habido mucha gente que se han reservado a salir, de modo que se quedaba en casa. Y para ello hay Goshuin, hay santuarios, templos que empezaron a atender a esta necesidad. それが新しい御朱印のスタイルにもつながっているのでご紹介します。Y esto conllevó al nacimiento de los nuevos estilos de Goshuin. Voy a presentarlos. まず最初は、なんとオンラインでお寺や神社にお参りするといったスタイルのものがご登場しました。Y sorprendentemente ha comenzado a aparecer santuarios y templos que se puede orar y visitar de forma virtual online. オンラインご祈祷というものなんですが、ご祈祷というのは寺院で仏様の、神社で神様のご加護を受けるように、参拝をするものなんですね。Gokito es un tipo de oración que se realiza en un templo o en un santuario en su objeto de adoración o su deidad correspondientemente, visitándolos si es en momentos normales. 本来であれば、お寺の本堂や神社の本殿に上がって受けるものなんですが、それを画面越しで受けることができて、ここでご祈祷を受けた証として御朱印も受けることができるようになりました。Esta oración se concede en los edificios principales de cada templo o santuario, en Hondo o en Honden. No obstante, en este caso no hace falta acudir a estos edificios, sino que en la pantalla le concede esta oración y como su certificado le entrega Goshuin. やはり、ごく一部のやっているのは寺院になるわけですけれども、日本国内の発送のみとはなっていますが、ご祈祷を画面越しに受けて、名前などお経とかを唱えていただいて、御朱印の発送までしてくれるという新しいことで話題になりました。Habitualmente se realizan en templos, que se recibe la oración en la pantalla y luego el Goshuin se enviaba por correo. De modo que lo podía hacer en la pantalla y luego recibir en papel el Goshuin. Era un nuevo estilo que apareció en estos días, en estos momentos y que ha sido muy hablado por los medios también. 御朱印は国内の発送となってましたが、ここまで来ると、スペインでご祈祷は受けられると思うんですよね。なので、この先、メールなどのやり取りで、御朱印も受け取れる時代が来るんじゃないかなと私は思っています。Actualmente el envío de Goshuin solamente se realiza dentro del ámbito nacional de Japón. No obstante, creo que la oración lo podrán recibir desde el extranjero, desde España también, y supongo que también tampoco es difícil de pensar que vengan apareciendo Goshuin que se envíen por correo electrónico.
愛知県の普門寺というこれはお寺なんですけれども、ご祈祷を受けると、切り絵の御朱印が受けられるということなので、こちらに、リンクを掲載しているんですが、チャット欄にもリンクを貼っていますので、日本語のページですが、関心のある方はぜひ覗いてみてください。Oración online es de un templo que se llama Fumonji, que está en la prefectura de Aichi. Una vez recibido la oración online, se recibe el Goshuin de Kirie, de papel cortado. He mostrado aquí el vínculo de este templo, que aunque está en japonés, se podrá ver información. También pondremos el vínculo en el chat. では続いて、今度は郵送で御朱印をお願いできるところも出てきたのでご紹介します。Y también está apareciendo los lugares donde emiten su Goshuin por correo. これは埼玉県というところにあるお寺の御朱印です。Este es un Goshuin de un templo que está en la prefectura de Saitama. なんと書かれているこの金木犀のお花にちなんで、金木犀の香りがついている御朱印です。Pueden ver que representa las flores de Kimmoksei y, y también el papel está aromatizado con el aroma de esta misma flor. このお寺のホームページへ行くとオーダーできるので、選んで料金を払うと送っていただけるわけです。ごめんなさい、もう一度よろしいですか？すみません。はい。このお寺のホームページに行くと注文できるので、自分で実際にこれが欲しいと選んで料金を払うと送っていただけます。Se puede solicitar este Goshuin desde la página web de este templo y cuando se realiza el pago se procederán a enviarle este Goshuin. 参拝しなくてももらえちゃうのと思うところですが、御朱印と一緒にこの一文字だけで写経するという意味のハガキが入っていまして、これを書いてお寺に送ると、その証としての御朱印という意味になるということです。Y se emite Goshuin sin visitar a este templo para como una alternativa, lo que le hacen es enviarle esta tarjeta que pueden ver, que es Hitomoji Shakyo, que es copiar una letra de una letra de un sutra, en el que tendrá que copiar esta letra y reenviarlo al templo. Y eso significaría que hizo como una especie de visita a este lugar. そしてもう一つご紹介するのは、コロナによって生まれたデザインです。Otro ejemplo que presento es un diseño que nació con el COVID. 栃木県の神社のものなんですが、この地域に古くから伝わっている疫病退散の伝説というのがありまして、これがキブナ伝説というものでした。Este es de un santuario que está en la prefectura de Tochigi y está asociado con una leyenda de cómo se ahuyentaba antiguamente, una leyenda de cómo ahuyentaba a las enfermedades. La leyenda se llama Kibuna Densetsu. その伝説の中でキブナは無病息災の縁起物とされていて、コロナ収束を願ってこのようなデザインの御朱印が登場しました。Este Kibuna, la carpa amarilla, era el que alejaba las enfermedades del lugar, de modo que en momentos de la pandemia se ha considerado un talismán para la salud. 3年前にはなかった発想の御朱印ということになります。Es un Goshuin que no hubiese nacido hace 3 años.
様々な御朱印が登場していますが、実は今、日本の若者たちにレトロブームが来ていて、それが今、御朱印人気にもつながっているそうです。Y aparte de aparición de estos nuevos diseños y nuevas soluciones, también el hecho de que haya un boom de retro entre los jóvenes es otra de las razones por la que se ha difundido más el Goshuin. そのレトロブームもあって、若者たち、神社仏閣に足を運ぶことが増えてるんですが、求めてるのはこの景色です。Este boom retro también está conduciendo a muchos jóvenes a visitar a templos y santuarios antiguos. Los paisajes más buscados son como estas. 大きな神社仏閣のそばには、その情緒を味わえる昔ながらの日本の街並みが残っています。En muchos de los grandes santuarios o templos tienen a su alrededor barrios antiguos que se pueden contemplar estos encantos de la época antigua. 神社仏閣それ自体も伝統的な建物であったり、その形をそのままに残しています。Y también el propio santuario o el propio templo conservan su estado histórico. そこで写真を撮ろうと足を運ぶ若者たちがここ数年急増しているんです。Y estos años hay muchos jóvenes que buscan este tipo de paisajes y sacarse una foto. また神社仏閣で記念になるものとしてよくお守りというものをもらう人が多いんですが、日本の神社仏閣のお守りは基本的に1年で返すものなんです。Y como souvenir de estas visitas, hay muchas personas que compran el omamori, que son una especie de talismán. No obstante, los omamori son, por costumbre, se devuelve al lugar donde se adquirió tras transcurrir un año. 御朱印はずっと手元に残せるアイテムとして神社仏閣を訪れる若者たちも手にすることが増えているそうです。No obstante, Goshuin no hace falta esa devolución, sino que es un ítem que se puede conservar para siempre en sus manos. De modo que también es una de las razones por la que se adquieren más Goshuin que talismán para algunas personas. では続いては、海外の方、スペインの方も好きな方がいるかもしれませんが、アニメは日本の新しい文化として定着していますよね。Y también el anime, que en el ámbito internacional, quizás en España también haya personas que le guste, se ha consolidado como una de las culturas que tienen muchos aficionados. このアニメーションとコラボレーションする神社や仏閣、御朱印が登場しているんです。Y está apareciendo templos y santuarios que colaboran con este mundo del anime. コラボレーションすることで人気アニメや映画の聖地として人気を集める神社仏閣もあり、アニメ作品とのコラボレーションしたこのような御朱印や御朱印帳なども登場しています。Así, de esta colaboración nacen Goshuin o libretas de Goshuin que representan, aparte del Goshuin del propio santuario o templo, el objeto que esté ligado con ese anime que haya sido popular y la combinación de estas dos culturas en un Goshuin. 今日お見せしているのは東京にある高木神社の御朱印と御朱印帳です。Este es el Goshuin y la libreta de Goshuin del santuario Takagi en Tokio. からかい上手の高木さんというアニメーションとのコラボレーションです。
Este es una colaboración con este santuario con una obra de anime llamado Takagi-san, experta en bromas pesadas. これまで神社仏閣に興味がなかった人までもが、アニメの作品をより楽しもうと、この神社仏閣に足を運ぶようになり、御朱印の人気の広がりがあるということです。Así, las personas que antes no conocían o no les interesaban el Goshuin por haberlo ligado con el anime, visitan a este santuario y así también ayudan a difundir la cultura de Goshuin. 私の周りでもアニメーションとコラボした神社仏閣を巡る聖地巡りをしている方が身近にいます。Y también entre mis personas más próximas, también hay personas que hacen visitas a los lugares, santuarios, templos, que estén ligadas con el anime. Es una actividad que se llama Seichi Meguri. 神社仏閣の楽しみ方、御朱印という要素も加わって、いろんな広がりを見せているようです。Es una nueva forma de disfrutar del Goshuin y de los templos y la visita a los templos y santuarios, y esto se está expandiendo cada vez más. というように、今回は入門編ということで、御朱印とはどんなもので、どのような歴史があって、そして今、どうして人気なのかというお話をさせていただきました。Así que en esta conferencia de hoy les he venido presentando como introducción qué tipos de Goshuin hay, qué es y qué historia tiene. 今回の講座では3回シリーズということなので、毎回ですね、最後に私自身の大切にしている御朱印を一つご紹介しようと思っています。En este ciclo de 3 conferencias, voy a presentar al final siempre alguna de mis Goshuin preferidos. 今回はご紹介するのはこちらにしようと思って選びました。Y esta vez he seleccionado a este. 日本を代表する山、富士山の山頂でもらえる御朱印です。Este es Goshuin que se puede obtener en el monte, en la cima en el cima del monte Fuji. 富士山は毎年7月と8月だけ登山することができます。El monte Fuji, la montaña representativa de Japón, solamente se puede escalar en los meses de julio y agosto. 富士山は山頂に富士山頂浅間神社という神社があります。Y el monte Fuji, en su cima, tiene un santuario. El Fuji es el santuario de Asama en la cumbre del monte Fuji. その神社の御朱印がこちらです。Y el Goshuin de este santuario es este. 山頂の神社はいろんな大きさの御朱印が選べるのですが、せっかくなので私は30センチから30センチの大きなものをいただきました。Y en este santuario se puede elegir el tamaño del Goshuin, del sello. Y como era una oportunidad, aproveché y pedí uno grande de 30 centímetros por 30 centímetros. そしてこの御朱印よく見ると、朱色の赤色が少し黒っぽいの分かりますか？ Y también no sé si pueden observar que este shuin tiene un color rojo más oscuro. 富士山は赤色をした赤土の山なんです。El monte Fuji es un monte de tierras rojizas. それに合わせて少しだけ黒っぽい赤色にしてあるそうです。Y por ello su sello, también asemejando a este terreno, tiene un color más oscuro. 昔は実際に赤土を混ぜていた時期もあったということです。
Nos han dicho me han dicho que antiguamente realmente se mezclaba las tierras rojizas para realizar este sello. 山頂に登った人だからこそ手に入れる特別な御朱印、私の大切な思い出もありますので、今日はご紹介させていただきました。Es un sello, es un Goshuin que se entrega solamente a las personas que han podido llegar hasta la cima del Monte Fuji, de modo que tiene un especial valor para mí y por eso lo he presentado aquí. もしも皆さんが日本に来て、それが7月と8月だったら、ぜひ登って手にしてみてください。Si ustedes van a visitar a Japón y si casualmente es de estos 2 meses entre julio y agosto, por favor, intenten obtener este Goshuin. ということで、以上で今回の講座の内容はここまでとさせていただきます。ありがとうございました。Hasta aquí el contenido de esta conferencia de esta vez. Muchas gracias por su atención. では、資料を共有を外します。Bien, voy a cerrar la presentación. Sensei, arigatou gozaimashita. Muchísimas gracias, Sensei, por esta estupenda charla introductoria al Goshuin. Bueno, pues comenzamos con una primera pregunta en que nos dicen, bueno, ante todo, muchas gracias por la charla. ¿De dónde le viene su afición al Goshuin? では最初の質問から始めさせていただきます。まずコメントとしましては、今回の講演ありがとうございましたという言葉から伝えられております。質問ですが、その御朱印集めのご趣味はどこから始まったのでしょうか。ありがとうございます。趣味として始めているんですね。今も趣味なんですけれども、仕事で各地の神社とか、お寺に足を運ぶんだ時に、いつも私やっぱりお守りというものを買っていたんですね。でも先ほどお話ししたみたいに、返さなくちゃいけないもので、手元に何も記念が残らないの嫌だなと思っていた時に、とあるおばあちゃんが御朱印をもらっていたんです。私が当時始めた15年前っていうのは、実は高齢者、ね、年配のおばあちゃまや おじいちゃんがもらうような御朱印っていうものは、そういった方が多かったので、何をもらってんだろうと覗いたら、なんてかっこいいものなんだと出会ってしまったので、それ以来ですね、ずっと行くたびにもらっています。Sí, gracias por la pregunta. Sí, es una afición que sigo ahora también y comenzó pues cuando empecé a trabajar, que visitaba a distintos lugares de Japón y visitaba santuarios y templos budistas. Y en esos momentos me llevaba como recuerdo, compraban los omamori, los talismanes. Pero como he mencionado anteriormente, los omamori hay que devolverlo al santuario o al templo tras transcurrir un año. Y me daba mucha tristeza tener que devolver a un recuerdo. Quería algo que se quedara en mis manos. Y un día, cuando estuve visitando a un santuario, me encontré a una anciana precisamente recibiendo este Goshuin. Y lo vi y me pareció muy bonito. Dije, qué chulada. Y desde entonces, pues sí, me aficioné a coleccionar los Goshuin de todos los lugares que voy visitando. Arigatou gozaimashita. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, pues. Nos pregunta Sofía Sakurai. ¿Se pueden pedir los Goshuin en cualquier lugar religioso, ya sea budista o shintoísta? Perdón, me he saltado una parte de la traducción antes de la respuesta de la maestra, perdón. Que, adelante, por supuesto. Perdón. Hace 15 años, cuando empecé, hace 15 años, cuando vi ese primer Goshuin, en ese momento todavía era una cultura para ancianos y ancianas. Y pues era un poco la diferencia con la actualidad. Perdón, esa parte es lo que me faltaba por traducir. Entonces,
¿Me puedes repetir otra vez la pregunta, por favor? Sí, por Perdón. supuesto. Nada, sin ningún problema. Muchas gracias, Nakamori-san. La siguiente pregunta, pues, era de Sofía Sakurai, que nos dice, ¿se pueden pedir en cualquier lugar religioso, ya sea budista o shintoísta, los Goshuin? Gracias. では、次の質問に移らせていただきます。ソフィア桜井さんからの、ご質問です。御朱印は、その宗教的な場所、神社で、あったり、お寺であれば、どこでも受けられるものなんでしょうか。ほとんどのところで今は受けられると思います。ただ、お寺の宗派によって、時々ですね、要はお経を納める証という意味なので、うちは御朱印は、要は来ただけじゃ渡せませんよって言ったところもあります。なので、お寺の一部でもらえないところはあるんですが、多くの神社、お寺でもらえると思っていただいて大丈夫だと思います。Diría que en casi todas. Hay algunos templos budistas que conservan su costumbre original, que es un certificado que se emite a cambio de la entrega del sutra. De modo que en estas escuelas, en algunos templos determinados, no entregan su Goshuin con tan solo visitarlo. No obstante, en casi todos los santuarios, en casi todos los budistas, se pueden pensar que sí podrán obtener el Goshuin. Muchas gracias. Qué ganas de obtenerlos, de hecho. ありがとうございます。ぜひ受けてみたいと思います。Vamos con la siguiente pregunta. Pues nos preguntan, ¿hay alguna regla o algo que considerar al pedir un Goshuin? では次の質問です。御朱印を、書いてもらうにあたり、守らなければいけない作法や、ルール、といったものはありますでしょうか。そうですね。お作法、本当にこうじゃなきゃいけないとは言い切れないんですけれども、大切なのは必ずお参りをするということですね。その御朱印だけが欲しくて、中にはお参りをしないで、その御朱印をいただける場所に行ってしまう方がいらっしゃるんですけれども、基本的にはお参りした後に御朱印を受けるという順番が一番のマナーかなと思います。Realmente no hay una regla establecida, no hay un protocolo a seguir para poder recibir un Goshuin. No obstante, yo creo que hay una cierta, hay modales que habría que cumplirlo, que es visitar al lugar y también orar, porque Goshuin es el certificado de la visita y la oración en dicho templo o santuario. Lo que estaría peor visto es ir a un templo solamente con el fin de comprar o obtener el Goshuin. Así que visitarlo y orar en el lugar, yo creo que es el orden que sería recomendable. ただですね、もう一つ、御朱印をお寺と神社のものを、一つの御朱印帳に書いてもらうのがいけないわけではないんですが、お寺さんや神社さんによっては分けてほしいと言ってくるところもあるんですね。絶対ダメですよというわけでもないですし、それで全然いっぱいもらう人もいるんですけれども、中にはですね、神社のページがあった次にお寺で出すと、そのお寺さんで、分けてないのって言われてしまうことがあるので、もし荷物が増えてもいいといった方は分けて使うと小言を言われずに済むかもしれません。Y esto tampoco es una prohibición, sino que sería más bien recomendación tener divididos la libreta de Goshuin para templos budistas y tener otra libreta para Goshuin de los santuarios sintoístas. Como digo, no es una prohibición, pero puede haber algunos templos o santuarios que digan que no quieren poner su Goshuin al lado del Goshuin de otra religión.
De modo que si tienen todavía un poquito de más de espacio en sus equipajes, yo recomendaría llevar dos libretas diferenciadas, unos para templos budistas y otro para santuarios sintoístas. Así evitarían el riesgo de que les regañasen a la hora de recibir el Goshuin. そして、御朱印、今すごく人気があるとお話ししたと思うんですが、場所によってはものすごく人が多いところが多いんですね。並んでいたりするので、書いてもらうページを開いて用意しておくと、マナーとしては美しいかなと思います。Y como en cuestión de etiqueta solamente, hay lugares de Goshuin que son muy populares. Como he dicho, hay mayor popularidad y hay templos o santuarios que tienen cola para que les escriban Goshuin. En ese caso, antes de entregarle su libreta, a quien le escribe, sería de una etiqueta muy bonita, entregarlo con la página abierta de la página donde quiere que le ponga su Goshuin. Arigato gozaimasu. Muchas gracias. Al hilo de esta respuesta de la sensei, nos preguntaba Esperanza. Dice, muchas gracias por compartirnos su afición. Y pregunta, ¿en qué momento de la visita se solicita el Goshuin? ¿A la salida del templo? ¿Una vez finalizada la visita? ¿A quién se le solicita? ¿Hay un lugar y un personal dedicado exclusivamente a ello? Gracias. Es un poquito larga. はい。今、このご質問に回答いただいていることに関連して、追加で今、ご質問をいただきました。エスペランサさんからの、ご質問です。ご朱印を受けるとき、受けるタイミングはいつがいいのでしょうか。参拝する前であったり、もう出るときであったり、で、参拝した後なのか、その前に受け取るものなのか、また、そのご朱印を受ける場所、というのは必ずここっていう場所があるのか、そういう担当の人が必ず一人いるのか、どういうふうになっているか教えてください。はい、お答えします。ありがとうございます。まず、御朱印を受けるタイミングですが、参拝した後が、マナーとしては一番いいかなと思います。Primero, ¿en qué timing recibir el Goshuin? Yo creo que es el que lo propio sería después de haber visitado y haber hecho la oración en dicho templo o en el santuario. Después de esto, recibir el Goshuin. ただ、その神社やお寺によっては、本当に御朱印で列ができてしまうことをしっかり分かっていて、御朱印を受ける場所が神社やお寺の入り口にある場合があるんですね。でその場合は、そこに御朱印帳を預けて参拝に行って、帰りに受け取ってくださいっていうことをされているところもあります。なので、絶対に参拝が先ですよとは言い切れないんですが、ほとんどの神社やお寺は参拝してから後にもらってください。でも、そういうふうな取り組みをされている優しさのある場所は、ぜひその優しさに甘えて先に提出してから、神社お寺をお参りしていただきたいと思います。No obstante, algunos templos o santuarios que son más populares y que no, como una medida para no generar cola, hay sitios que tienen establecidos sus puestos de Goshuin en la entrada de este templo o santuario. En este caso, si se les piden, lo que pueden hacer es entregar su libreta de Goshuin en la entrada y después de la visita recibirlo a la salida. O sea, es decir, lo puede dejar ahí en la entrada, en el lugar, y luego pues en la salida recibirlo.
No es que sea en todos los lugares así, ni tampoco la forma que he recomendado anteriormente de recibirlo en la salida sea el protocolo establecido. Así que si algún templo o santuario que haya visitado tiene esta amabilidad, esta solución amable para no generar cola o para no tener que esperar, pues aproveche de esa amabilidad y siga sus instrucciones. そしてその御朱印を受ける場所ですが、これはですね、神社やお寺によって場所が違うんですね。基本的にはだいたいお守りとかお札というものが神社やお寺では受けることができるんですけれども、そういったお札所とかで、その授与所みたいなところがあるんですね。そこで、御朱印をお願いすることができますし、少し大きめの神社さん、お寺さんに行くと、御朱印所、納経所といったね、それ専用の窓口もあったりします。ですので、その神社、お寺によってですね、場所は変わるんですけれども、絶対ないっていうことはないので、そして皆さん優しいと思うので、迷ったときは神社やお寺の方に声かけてみてください。Y en cuanto al lugar de donde solicitar y recibir el Goshuin, habitualmente se puede solicitar en los lugares donde tienen en venta los talismanes Omamori o Ofuda. Y en estos Ofudajo, por ejemplo, es uno de los lugares donde pueden solicitar a que le escriba y le selle el Goshuin. También hay otros lugares donde los llaman como Juyojo. Y en los santuarios y los templos más grandes puede que tenga un puesto más específico, que es solamente para emitir el Goshuin. En los templos, estos lugares se llaman No-Kyojo y en los santuarios Goshuinjo. Y no obstante, este tipo de instalaciones son muy diferentes, son muy variados dependiendo de los templos, de cada templo y cada santuario. Así que la forma más fácil de encontrarlos es preguntando al personal de dicho templo o santuario. Son gente muy amables y seguro que les guía por el camino correcto. Muchas gracias. Vemos que hay muchas preguntas concretas sobre cómo puedo conseguir de forma práctica mi Goshuin, así que creo que mucha gente está pensando en ir a Japón a por ellos. Vamos con la siguiente pregunta, un poco en este sentido, es de Roger Bargallo y nos dice, ¿los Goshuincho se obtienen en los propios templos y santuarios o hay que obtenerlos antes de la visita? はい、たくさんの、今質問が寄せられていますが、多くが、どういうふうに、ご朱印を受けたらいいのか、その方法とかに関していますので、関連してますので、かなりやはりもう御朱印を受けたいと、日本に行って御朱印を受けたいという人がたくさんいるのではないかと、思います。では、次の質問です。ロジャー・バルガージョさんからのご質問になります。御朱印帳は、その、社寺、で、買うもの、買うというか、入手するものなんでしょうか、それとも、訪問する前にもう手元に用意しておかなければいけないものなんでしょうか。お答えしますと、神社やお寺にももちろんありますし、実はですね、日本国内の本屋さんとか文具屋さんなどでも置いてあるところが多いんですね。すごく人気なので、文具用品会社が、御朱印帳というのも新たに作ったりとかですね、いろんな動きがあるんです。御朱印帳専門店っていうところも、ね、インターネットで検索すると出てきます。はい、なので逆にですね、そういったところで自分の好みのものがあるようでしたら、事前に用意していただいて伺ってもいいと思いますし、初めてですね、行く、例えば神社とかお寺で、そこで買って、一番最初にその神社お寺のその御朱印を受けるっていうのも一つのスタイルだと思いますので、それは全くどちらでも問題ないかなと思います。
Sí, últimamente evidentemente se puede comprar en el propio santuario o en el propio templo las libretas de Goshuin, los Goshuin-cho. Y no solamente eso, con la popularidad que está consiguiendo el Goshuin ha hecho que incluso se vendan en las librerías o en las papelerías las libretas de Goshuin. Y también hay fabricantes de productos de papelería que tienen en venta sus Goshuin-cho con sus diseños. Incluso está apareciendo tiendas especializadas en Goshuin-cho. Y esto lo podrá encontrar por internet también. Puede entrar en las páginas de estas tiendas especializadas. Y de modo que si quiere un Goshuin-cho con un diseño preferido por usted mismo, puede adquirir con anterioridad al Goshuin-cho y puedes llevarlo para coleccionar diferentes Goshuin. También, para mí también es un estilo muy bonito comprar el Goshuin en el primer templo o en el primer santuario que haya visitado y recibir el primer sello o la primera escritura en su primera página. Y desde ahí empezar la colección. Ese también sería otro estilo que me parece muy bonito. De modo que se puede conseguir fuera de templo, fuera del santuario de antemano y también lo puede conseguir en propio templo o santuario. Muchas gracias, Miss Sam. Vamos con la siguiente pregunta porque la verdad es que hay muchísimas preguntas. No dudéis en ir votando si queréis aquellas que os suscitan más interés y yo, bueno, sigo con ello. La siguiente pregunta nos la hace Gema Ballesteros y dice: las personas que escriben los sellos tienen una técnica espectacular de caligrafía. ¿Necesitan hacer algún curso o certificación para poder plasmar los sellos en el Goshuin? はい、本当にたくさんの質問が来ておりますので、また参加者の方からは投票していただいて、人気のある質問をこうちょっと投げていくような形にもしていきたいと思っております。では次の質問は、ヘマ・バジェステロさんからの、質問になります。今まで、拝見してきた、この御朱印なんですけども、文字がとても美しい、書がとても美しいというふうに思いました。御朱印を書かれる方は、その書くために何か特別な教育や訓練を、受けなければならないのでしょうか。はい、ありがとうございます。実はですね、御朱印を書くために何かこう資格が必要とかです、特別なことをされているというのはあまり多くはないんですね。小さな神社やお寺だと、そこで働いている方は1人しかいなかったりしますから、そういった方が全て行うんですね。ですので、大きな神社にお寺に行くと、その御朱印専門のお仕事をしている方がいらっしゃいます。そういった方は基本的にすごく達筆なんですね。とっても綺麗な字で御朱印として受け取ることがあるんですけども、時々ですね、私がもらってびっくりするような、どちらかというと個性的な文字を書く方もいらっしゃいます。ただ、それはそれで一人一人違ってとてもいい味だと私は思っているので、すべてがですね、流れるような文字とは限らない。これは受け取ってみないとわからないので、それも御朱印の魅力かなと思っています。なので、基本的にこういう方じゃないとできないお仕事ではないのが御朱印を書く人のお仕事です。Realmente creo que hay muy pocos lugares donde tengan establecidos los títulos o estudios como requerimiento para escribir Goshuin.
E incluso, sobre todo en los templos o los santuarios pequeños, donde hay sitios donde solo hay un trabajador, quien hace de todo, incluido también la escritura de Goshuin. Por lo contrario, en los grandes santuarios o en los templos hay lugares donde tienen a una persona específica asignada solamente para escribir Goshuin. Y habitualmente estas personas dedicadas solamente a hacer esto suelen tener unas escrituras muy bonitas y muy sofisticadas. Por lo contrario, hay veces que me encuentro con algunos Goshuin que son sorprendentes, únicos, característicos, lo describía de esta forma, y pues que no es lo habitual. Pero yo creo que también es un encanto y es una sorpresa agradable que nos puede dar la colección de Goshuin, de encontrar con esas piezas únicas que quizás no es tan fluido como los otros, pero tiene su personalidad y carácter. De modo que yo creo que también es un atractivo más. Así que en respuesta a su pregunta, no es que se necesite una titulación o un entrenamiento específico para escribir Goshuin. そしてもう一つ、その御朱印は書く人によってやっぱり違いますので、同じ神社、お寺に行って、もう一度もらおうと思ってもらうと、前回書いた人と違ったりするとですね、また全く書いてある内容は同じなのに雰囲気が違ったりする、そういった魅力もありますので、ぜひですね、いろんなタイミングで受けていただきたいなと思います。Y también como es una escritura a mano, depende mucho también de cómo sea la persona quien lo escribe. De modo que aún visitando a un mismo santuario o templo, si ha cambiado la persona encargada, obtendrá un Goshuin escrito de distinta forma. Aunque los contenidos son los mismos, el aire que tiene la escritura puede ser totalmente diferente que la visita anterior. Este tipo de colección también es una de las formas de disfrutar de los Goshuin, visitando a los mismos templos, pero disfrutando de la diferencia ante un Goshuin obtenido anteriormente. Muchas gracias, arigato gozaimasu. En fin, cada Goshuin parece ser una pieza única, ¿verdad? Vamos con la siguiente pregunta y nos dice un asistente anónimo: muchas gracias por toda la información. ¿Hay alguna guía o ruta para poder coleccionar los Goshuin de distintos animes? Gracias. では、次の質問に移らせていただきます。匿名希望の、出席者さんからの、ご質問になります。情報を、たくさんありがとうございます。その、アニメ、ゆかりの、御朱印集めの、ガイドブックや、ルートといったものは存在するんでしょうか？はい、お答えしますと、ガイドブックとかルート自体は一つにまとまっているっていう、サイトではなくて、本は見たことが私自身はまだないんですね。ただ、インターネットで検索しますと、例えば御朱印、神社とか聖地で調べると、この作品はここの神社がコラボレーションしてますよとか、例えばですね、新世紀エヴァンゲリオンっていう日本でも有名です。おそらく海外でも比較的有名なアニメーションがあるんですが、それは神奈川県の箱根神社というところをモデルとして、その周辺を町としてですね、モデルにしているので、ただ御朱印のコラボレーションしてないんですよ。ただそこが聖地として皆さん足を運ばれたりもするんですけど、そういった情報が集まっている、インターネット上にサイトがあります。はい。私が知っている、アニメーションのコラボしている御朱印があるのは、茨城県にある大磯前神社っていうところなんですけど、そこはガールズパンツァーっていうアニメーションとコラボレーションしてて、そのアニメーションの、絵がですね、神社の境内にもあったりするんですが、そういった情報も全部書か
かれているサイトなどもありますので、そういったところからぜひですね、情報を入手してください。ただですね、近くに、そういったアニメとコラボしている神社が、お寺が点在しているとは限らないので、日本国内のあちこちにあると捉えていただいて旅をしていただきたいなと思います。結構一つ一つ距離があるような気がしますね。Bien, respondiendo a su pregunta, no creo que haya un guía o una ruta que agrupe todos estos santuarios o templos que estén ligadas con el anime, pero se puede buscar por internet, por ejemplo, introduciendo palabras como Goshuin, Seichi o Jinja. Y en este sentido, ahí aparecerán los santuarios que esté ligada con alguna obra de anime, como puede ser el ejemplo del Evangelion. Creo que es un anime muy famoso también en el extranjero. Y en este caso, la obra está ligada con el santuario de Hakone, Hakone Jinja, que por lo que la historia de Evangelion se desarrolla en torno a este santuario y la ciudad que está alrededor de este santuario. Y este tipo de información, aunque este santuario de Hakone no esté haciendo una colaboración específicamente con Evangelion, pero se conoce como uno de los lugares a visitar ligada a esta obra. Y este tipo de escenas que hayan sido utilizadas en anime, hay una información, hay un sitio web que agrupan a este tipo de información de los lugares que son ligadas con el anime. Por ejemplo, el santuario de Oiso Isomae Jinja está ligada con la obra Guards Panther. Y ahí sí que ya aparece el dibujo de este anime en el propio santuario. También este tipo de información lo podrán encontrar en estas páginas web de información de los santuarios o templos ligados con el mundo del anime. Lo que sí le quería avisar es que creo que estos templos o santuarios no estén agrupados en un mismo lugar geográfico, sino que está bastante disperso en todo territorio Japón, de modo que para planificar sus visitas tengan cuidado en este punto, que tiene que pensar bien en la distancia que supone de un templo o un santuario a otro. Arigatou gozaimasu. Bueno, puede ser otra opción otra forma de viajar a Japón, ¿verdad? El seguir los templos que están en las series de anime. でもこういったアニメの聖地とかを巡るというのも、日本を旅する楽しみ方の一つかもしれませんね。本当にそうですね。そしてそれと同時に日本のね、歴史的な建物とかにも触れることができるので、すごく一度で二度おいしい旅ができるんじゃないでしょうか。Y sí, yo creo que sí. Y además de poder seguir esas escenas de anime, también podrá ver las arquitecturas antiguas o tradicionales de los templos y de santuarios. Así que yo creo que pues es dos pájaros en un tiro en este tipo de viaje. Arigatou gozaimasu. Vamos con otra pregunta. Nos pregunta otro espectador, ¿hay templos o santuarios en todas las prefecturas de Japón? ではまた別の参加者さんからの、ご質問になります。日本は、どこの県にも、神社、お寺があるのでしょうかという質問になります。はい、もう間違いなくどこの神社、どこの場所に行って、どこの町に行ってもですね、神社とかお寺は必ずあります。もうびっくりするぐらいの数がありますので、旅行、旅先、例えば、有名な都市、京都とか東京とか大阪じゃなくても、本当にどこに行ってもあるんですね。なので、旅の途中にちっちゃい町に降りたとしてもありますから、ぜひ、そういったところもね、楽しんでみてもらいたいなと私自身は思っています。
Sí, sin duda. Y no solamente hablando de prefecturas, sino que ya a nivel de municipios, seguro que tiene que haber algún santuario o algún templo. De modo que siendo una ciudad muy pequeña, no las grandes o conocidas como Kioto o Osaka, en cualquier ciudad pequeña que a lo mejor pues se ha bajado del tren solamente para cualquier cosa. Y en un rinconcito tan pequeñito, en una ciudad tan pequeñita, también encontrará algún santuario o templo. De modo que a mí sí me gustaría que también hicieran esas visitas a los lugares no famosos también. Arigatou gozaimasu. Bueno, poquito a poco vamos a ir cerrando ya porque pensemos que esta es una primera conferencia de un ciclo de 3, así que aquellas preguntas que por desgracia no haya dado tiempo a responder hoy, tenemos otras 2 sesiones para abordarlas todas. Vamos pues con una última pregunta, un poquito al hilo de este hecho de que haya tantos santuarios en Japón. Y es que nos preguntaba una persona, ¿hay alguna regla básica para poder visitar los santuarios, como por ejemplo vestimenta, zapatos y demás? Así vamos mejor preparados al viaje, ¿verdad? はい、ではそろそろ時間も迫ってきておりますので、これで最後の質問とさせていただきたいと思います。3回ありますので、今回、質問に、答えられなかった場合でも、まだ2回、3回目がありますので、またその時に、聞いていただくこともできるかと思います。では最後の質問で、日本全国に、そのたくさんの、神社お寺がある、というふうに、おっしゃいましたけども、それらを、参拝するとき、の、服装や、履物、など、守るべき、ルールはありますでしょうか？はい、そうですね。早速お答えしますと、基本的にはお参りするだけであれば、どのような服装でも大丈夫。水着とかね、そういった服装、肌の露出が多いものではなければ大丈夫だと思う。一般的な旅行のスタイルで問題はないと思います。ただ、先ほどのそのお話の中に出てきたご祈祷っていうんですけども、建物の中に入って、お経をあげていただいたりですね、神社の中に入って、ご祈祷を受ける場合は、少し、整った格好というものが必要になる場合があります。でも、基本的にはそこまで難しく考えなくて結構です。伊勢神宮というですね、神社の中で一番次回のテーマにも入ってるんですけれども、神社の中で一番位の高いといいますか、位置づけが上だとされている神社で、正式な参拝というのを受けるときだけは、スーツを着ていかないとダメですよとお断りされる場合がありますが、それ以外はそこまで、厳しいですといったお話を聞いたことはありません。Básicamente no hay un tabú en cuanto a la vestimenta o en los calzados, evidentemente hablando siempre dentro del sentido común. Bueno, no estaría bien visto pues visitarlo en bañador o cualquier ropa que tenga poca cobertura, ¿no? de cuerpo. Dentro de lo normal, pues no hay un protocolo a seguir si es solamente para visitarlo. Lo que ha salido un poquito antes, lo del tema de la oración o la consagración. Para recibir esto dentro del edificio, del santuario o del templo, ahí quizás sí se requiera un poquito más de formalidad en la vestimenta. Aunque no nada de, no hay que ser no tiene que ser porque la forma más formal, sino que también dentro de su sentido común. Lo que sí es cierto que hay otras escenas más especiales
como pueden ser en el santuario de Ise-Jingu. Es un santuario que mencionaré en la siguiente conferencia y es el santuario de mayor categoría del sintoísmo japonés. Y para recibir una oración o consagración oficial de este santuario en el interior de su edificio principal, sí que se requiere ir trajeado, que si no, él le rechazaría la entrada. Pero creo que es un caso muy especial y tampoco habría pues un tabú en cuanto a la vestimenta o los calzados para visitar a los templos o santuarios. Pues hasta aquí por hoy con el turno de preguntas y respuestas y hasta aquí por hoy con esta primera sesión de este ciclo de 3 conferencias. Muchísimas gracias, Miss San, por esta estupenda charla. Creo que lo hemos disfrutado todos muchísimo. No sé si quiere decir unas palabras. Le dejo la palabra a usted. では、これで Q&A、そしてこの第1回目の、講演会を終了したいと思います。視聴者の方も皆さん大変楽しんで、くれたと思います。ありがとうございました。最後に何か一言いただけますでしょうか。はい、今日本当にお話をさせる機会をいただきましてありがとうございました。今日は本当に入門的なお話で、本当にバラバラダラダラ私が喋ってしまったんですけれども、ぜひですね、ここで興味を持っていただいて、日本を訪れた時に御朱印をぜひ見てもらい、本当の御朱印をね、見てもらいたいと思いますし、その受けた時に目の前で書いてもらって、それを自分のものとして受ける喜びっていうのがやっぱり特別にあるので、ぜひそれを体感してもらいたいなと思っています。とは言っても、この後11月と年が変わって1月と、あと2回もまだ講座ありますから、ぜひそこも参加してみてください。お待ちしています。ありがとうございました。De mi parte, quería agradecer profundamente por esta gran oportunidad que me han concedido de hablar sobre Goshuin. En esta primera sesión, como introducción, he hablado con soltura, he hablado como he querido y no obstante, quiero que nos sigan, nos sigan también en las siguientes conferencias. Y realmente lo que quise transmitir es esa emoción de que cuando visiten a un templo o santuario le escriban delante suyo su Goshuin y esa emoción de quedarse como propiedad a esa escritura y sello. Es realmente emocionante y me gustaría que cuando ustedes viniesen a Japón lo experimenten también. Nos quedan las conferencias programadas para noviembre y luego para enero. Nos quedan 2 veces y espero que sigamos viéndonos y que también sea motivo para que ustedes se interesen en visitar a Japón. Muchas gracias, Sensei. Arigatou gozaimasu. Esto es todo de momento. Os esperamos en la próxima sesión en noviembre, el 24 de noviembre, con además la participación de la Oficina Nacional de Turismo de Japón. Muchísimas gracias y recordad también que este próximo 20 de octubre tenemos otra superconferencia sobre música tradicional, shamisen. Arigatou gozaimashita, hontoni. Mata, hasta la próxima. Gracias a todos por vernos. Hasta luego.